En 1902, un biólogo alemán llamado Hans Driesch cogió un embrión de erizo de mar, algo más pequeño que el punto al final de esta frase, y lo separó en dos. Dos células, dos mitades, lo que debería haber dado dos organismos incompletos. Cada una dio un erizo completo. Driesch acababa de clonar un animal. 94 años antes de que el mundo celebrara a la oveja Dolly como si fuera la primera vez. La comunidad científica de su época no le dio un Nobel, no replicó su experimento, no publicó una refutación con datos. Le dijo que estaba equivocado y siguió adelante como si él no hubiera existido. Sin revisar su trabajo, llevo meses intentando entender por qué. Lo que encontré no era sobre biología, era sobre lo que le pasa a quien llega demasiado pronto. Llegué a esta historia por un libro de biología de cuando tenía 15 años. Lo encontré hace unos meses en una caja. Portada de plástico azul, lomo roto, mi nombre escrito con rotulador en la primera página. Lo abrí en el capítulo de genética. Y había una línea que yo había subrayado entonces, probablemente para un examen, que decía: en 1996, la oveja Dolly se convirtió en el primer animal clonado de la historia. Primera vez. Historia. Yo lo subrayé, lo estudié, lo reproduje en el examen. Saqué un 10. Era mentira, no una mentira buscada, una mentira de omisión, del tipo que se perpetúa sola porque nadie la corrige, porque corregirla implicaría explicar por qué estuvo mal durante tanto tiempo, y eso es incómodo. Empecé tirando de ese hilo, y al otro lado encontré a Driesch, y lo que el sistema académico le hizo. Hans Driesch no era un excéntrico de provincias con un microscopio barato. Era uno de los biólogos experimentales más rigurosos de Europa. Trabajaba en la estación zoológica de Nápoles, el lugar al que iban los mejores, donde Ramón y Cajal estudió el sistema nervioso, donde se desarrollaron técnicas que todavía usamos hoy. Sus experimentos eran meticulosos, reproducibles, observados en persona por otros científicos. Y lo que había descubierto era esto. En las primeras etapas del desarrollo embrionario, cada célula individual contiene la información completa para construir el organismo entero. No una parte, no su porción asignada, todo. Driesch lo llamó totipotencia, la capacidad de cada célula de convertirse en cualquier cosa, de ser el todo. Era una idea que iba directamente contra el paradigma dominante de su época. La idea de que el desarrollo embrionario era mecánico, modular, predecible, que cada célula tenía su función asignada desde el principio, que la vida era en el fondo una máquina. Driesch decía, no, cada pieza contiene el plano completo. Sus datos lo demostraban. El erizo partido en dos daba 2 erizos, reproducido docenas de veces, en distintas condiciones, con distintos especímenes. Los datos no fallaban. El problema era lo que los datos implicaban. Aquí empieza lo que no puedo dejar de ver. 1888. Wilhelm Roux, el científico más influyente de la biología experimental alemana, publica su experimento con embriones de rana. Destruye una de las 2 primeras células con una aguja caliente. Deja la célula muerta junto a la viva. El resultado, un organismo incompleto. Solo medio embrión se desarrolla. Conclusión de Roux. Cada célula solo tiene la información de su parte. La vida es mecánica. El desarrollo es modular. El objetivo declarado, rigor científico. El efecto real, un paradigma que se convierte en muro. Lo que Roux no hizo, y esto es lo importante, fue separar las células. Las dejó juntas. La célula muerta seguía ahí, interfiriendo físicamente en el desarrollo de la viva. Driesch sí las separó, completamente, y obtuvo un resultado completamente diferente. La diferencia metodológica era obvia. Cualquier revisor cuidadoso la habría visto.
Nadie la señaló, o nadie quiso señalarla. 1894. Driesch presenta sus resultados ante la comunidad internacional. La respuesta no fue: interesante, vamos a replicarlo con controles independientes. La respuesta fue: esto contradice a Roux. Roux es la autoridad. Por tanto, Driesch está equivocado. No es coincidencia, es patrón. Aquí está el dato de timing que más me perturba. En 1900, Driesch publica su teoría filosófica del entelechi, la idea de que los organismos tienen una fuerza organizadora interna que no es reducible a química pura. Era filosóficamente incómoda. Sonaba a vitalismo, a misticismo, a exactamente lo que la ciencia mecanicista del siglo XIX había jurado superar. Y en vez de separar sus datos experimentales, que eran sólidos, de su interpretación filosófica, lo descartaron todo junto. El filósofo y el científico murieron en el mismo veredicto. 1907. Driesch abandona la investigación biológica experimental, no porque lo expulsaran formalmente. No hubo proceso, no hubo juicio. Simplemente dejó de recibir financiación. Dejó de ser publicado donde importaba. Sus alumnos empezaron a tener problemas para encontrar trabajo. El sistema no necesita prohibirte, solo necesita ignorarte el tiempo suficiente. Cada pieza llega en la misma ventana de 15 años. La autoridad de Roux, la revisión nula, el rechazo filosófico experimental, el abandono silencioso, cada una interlazada con la siguiente. El testigo que me convence de que Driesch no estaba equivocado no es una persona, es un campo científico entero. Se llama biología de células madre. Todo el edificio de la investigación con células madre, lo que se usa hoy para tratar leucemias, para investigar el Parkinson, para lo que se presenta cada año en los periódicos como el futuro de la medicina, se sostiene sobre un principio: que ciertas células contienen la formación completa del organismo y pueden convertirse en cualquier tipo de tejido. Totipotencia, la palabra de Driesch, el concepto que nadie refutó con datos. Y aquí está lo que me resulta imposible ignorar en el timing. En 1996, cuando el equipo de Ian Wilmut presentó a Dolly, los titulares del Mundo dijeron: por primera vez en la historia, un mamífero ha sido clonado. Primera vez. Historia. El principio que hizo posible a Dolly. Que el núcleo de una célula adulta contiene toda la información para construir un organismo nuevo. Es exactamente lo que Driesch demostró con los erizos de mar en 1902. 94 años de diferencia. El mismo principio. Sin mención en los comunicados de prensa. Tuvieron que olvidar que ya había sido hecho para poder decir que lo hacían por primera vez. El campo científico, que hoy mueve miles de millones en investigación, se construyó sobre una fundación que alguien ya había puesto y a quien nadie nombra. Para mantener la historia de que la clonación era nueva, tuvieron que borrar al hombre que llegó demasiado pronto. El hecho de que el olvido fuera tan limpio sugiere que no fue accidental. El hecho de que Dolly funcionara demuestra que Driesch no estaba equivocado. Vuelvo al libro. La página sigue abierta en el mismo sitio. La línea subrayada. 1996. Primer animal clonado. Dolly. Mi letra de los 15 años. Estudiando para un examen que me iba a enseñar cómo funciona el mundo, hecho por alguien que probablemente creyó que estaba transmitiendo el estado real del conocimiento, que los libros de texto son el resumen honesto de lo que la ciencia sabe. No lo son. Son el resumen de lo que el sistema académico ha decidido que vale la pena recordar. Y lo que el sistema decide olvidar, lo olvida con una eficiencia que no necesita conspiradores, solo necesita inercia, incentivos. Y el tiempo suficiente. Driesch no fue eliminado de los libros. Simplemente nunca entró. El experimento que hizo en 1902
sigue siendo reproducible hoy. Sus datos nunca fueron refutados. El principio que describió sostiene uno de los campos más lucrativos de la biomedicina moderna. Y en el libro de biología de cualquier adolescente de hoy, la primera clonación sigue siendo Dolly. Progreso lo llamamos. Pero el libro sigue en la caja. Y las preguntas permanecen. ¿Por qué los embriones de Driesch producían organismos completos desde 1902? ¿Y la diferencia metodológica con Rook nunca fue investigada formalmente? ¿Por qué el principio que hizo posible a Dolly en 1996 había sido observado, documentado y archivado 94 años antes y nadie lo mencionó en los comunicados de prensa? ¿Por qué el campo científico que hoy mueve miles de millones en investigación con células madre no lleva el nombre de quien primero describió el principio que lo sostiene? ¿Por qué el sistema no necesitó prohibir a Driesch, solo ignorarlo, y eso fue suficiente para borrarlo? ¿Por qué el libro de biología de cualquier adolescente de hoy sigue diciendo que la primera clonación fue en 1996? No tengo respuestas, solo patrones. Y una vez que ves el patrón, no puedes mirar hacia otro lado.